la fundamentación ética de todas estas normativas está fundamentalmente centrada en lo que es la dignidad, el respeto por la dignidad de las personas como un valor del ser humano, centrada en un mínimo exigible para esas investigaciones, que es el respeto por los derechos de las personas y específicamente por los derechos humanos de los sujetos. Ese es el mínimo sobre el cual tenemos que establecer nuestra normativa. De ahí para arriba podemos ser tan restrictivos o todo lo que a nosotros nos parezca. Sin embargo, no podemos bajar de eso, ¿verdad? No podemos violar los derechos de las personas haciendo investigaciones, por más que la ciencia avance a través de ella, ¿verdad? Bien. ¿Y por qué no? Yo digo, no debemos. ¿Por qué no debemos? Porque no es un dictado de... Yo creo que porque se supone que si se hacen las investigaciones es para beneficiar a la dignidad de las personas, y si en realidad haces investigaciones que logren lo opuesto, no tendría sentido. O sea, además supongo que tendrían el repudio de todo el mundo, supongo, creo que es verdad. Bien, ¿algún otro que tenga algún aporte también como compañero? Bueno. Genera precedentes para futuras investigaciones. Si vos te pasaste una línea, porque yo no me puedo pasar. O sea, ¿Y por qué no nos podemos pasar de determinadas líneas? Y porque cuando vos sos médico, se supone que hiciste juramento de que no vas a ir en contra de... ¿Y si no lo hiciste? Yo no juré nada, te juro que no juré nada. No hice ningún juramento. Porque pasás a usar a la otra persona, pierdes su dignidad. También, perfecto, ¿qué más? ¿Cuál es tu objetivo como médico, no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Promover y velar por la salud, el bienestar y los derechos de las personas, ¿verdad? Ese es tu objetivo, ese es el fin de la medicina. Todo esto que planteamos va en contra de esto, que es el fin mismo, ¿verdad? De la medicina, que es lo que todos esperamos para eso, ¿verdad? Bien, bueno. Igualmente, estas reformulaciones, para terminar un poco Helsinki, aparecen en 2008 en la primera reformulación con la flexibilización. En esto público, el uso del placebo, las obligaciones para proveer un tratamiento eficaz realmente al terminar la investigación y el beneficio para el individuo y la comunidad. Aparecen entonces las pautas posteriormente. Aparecen algunas pautas, como son las pautas CIOMS del Consejo Internacional de las Ciencias Médicas. Estas proceden, como verán, de otro lugar, ¿no? Desde la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO, ya no de la Asociación Médica Mundial como habíamos visto, ¿verdad? Bien, y tienen algunas, también algunas revisiones. La última es en el año 2016 de las pautas CIOMS para la investigación biomédica. Esta está en inglés, esta pauta, todavía no salió en español. Bien, y entonces, luego de tener de Helsinki, ¿por qué surge esto? ¿Tienen idea por qué surge la declaración en las pautas CIOMS? ¿Tienen idea por qué aparecen teniendo las otras? ¿No? Ven la fecha que teníamos ya en Helsinki, por ejemplo, ¿no? Estas son los estudios epidemiológicos, también surgen después de la declaración de Helsinki. ¿Por qué tienen que hacerse otras pautas? ¿Por qué será? ¿Tienen idea? Bien, bueno, estas pautas surgen porque, a propósito de lo que decíamos de las investigaciones en países en vías de desarrollo y la necesidad de protección de esos países en vías de desarrollo con respecto a los investigadores y a los aspectos éticos que pueden tener en las investigaciones. Ustedes quizás conozcan, nosotros las hemos mencionado en muchos de los talleres, la investigación hecha en África, que no es tan vieja ni tan lejana, con respecto a una utilización de un doble estándar en la medicación para el HIV. Los investigadores comienzan en sus países centrales a investigar y comparan el tratamiento habitual del HIV, que era muy caro, muy difícil de llevar adelante y que era muy costoso para los países, con un tratamiento más inferior en cuanto a dosis, a forma de administración, más barato en definitiva, ¿verdad? Y se trata de dilucidar si ese tratamiento en mujeres embarazadas se hacía para la transmisión del HIV era también útil y podía ser más asequible a la población.
Eso se realiza en los países centrales, pero posteriormente se realiza en África la misma investigación, pero en lugar de darle tratamiento estándar en HIV, ya descubierto y probado, se le da placebo como grupo control. Entonces, ¿cómo es esa diferencia entre países original, países europeos, países americanos y África? No es que las investigaciones dicen, no estoy seguro, pero cuando vas a investigar tenés que usar el gol estándar siempre con los pacientes. ¿Y por qué tenés que usar el gol estándar? Y porque en realidad vos querés generar un beneficio en cierta medida, si no, ¿para qué vas a probar que algo es peor si ya sabes que es peor? O sea, sí, podrías hacerlo, pero en humanos como que... ¿Qué beneficio tiene la investigación con placebo? ¿Por qué lo hacían así con placebo en África y al otro le daban el tratamiento habitual? ¿Por qué lo harían así? El placebo es más barato. El placebo es más barato, sin duda. ¿Qué más? ¿Por qué lo harían en África y no lo hacían en los países? Porque la normativa es más exigente. Bueno, para empezar en África no querían normas, pero a partir de esta investigación los países africanos instalan, algunos de ellos, normas para la investigación. Bien, ¿qué más? ¿Cuál fue el excuso principal del investigador? Que en África no podían acceder al tratamiento del HIV, con lo cual lo que recibían si tenían HIV era nada. Entonces, como ellos le ofrecían placebo que era nada, o sea, no cambiaba mucho el estándar en el lugar. ¿Y qué opinan de eso? Un horror. ¿Por qué? Porque son seres humanos igual. Porque no tienen diferencia con los países, son personas. Igual que los países, o sea, igual con las necesidades de las personas. Sí, sí. Y con la ilusión de mejorar una cura o una mejor calidad de vida. Y al final le das algo que no le va a servir de nada porque es un placebo. Es más, había más cosas, ¿no? Le hacían un consentimiento que estaba hecho, pero lo hacían en un idioma que las personas no lo entendían. Por ejemplo, muchas de ellas no tenían instrucción, cero instrucción, por lo cual no sabían ni de qué estaban hablando. Le decían que le iban a ofrecer un tratamiento que podía ser bueno. A ver. Y además, verdad, elegir darle placebo o el tratamiento tiene que ser calendarizado, tiene que ser random, para que no haya... Lo hacían randomizado, eso sí. No, pero todo el África te tocaba placebo y... No. Se hacía el estudio comparativo. A uno le daban la dosis subóptima, que era la que estaban investigando, y a los otros, en lugar de darle tratamiento habitual, le daban placebo. ¿Se entiende? Pero todo eso, las dos cosas dentro de África, o... No entendí, o sea... En europeos hacían el tratamiento ya instalado, que era ya determinado para el HIV, a un grupo randomizado, a un grupo, y a otro grupo le daban una dosis menor de las drogas, menos cantidad de drogas, menos drogas, y veían cuáles eran los resultados. El gol estándar, como decía el compañero, era el tratamiento de la práctica habitual, y algo que era subóptimo, si se quiere, o menos dosis, o menos, que es válido, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos muchas veces buscar a ver si podemos hacerlo asequible a todos, porque esto no era asequible a todas las personas. Pero en África lo hacían diferente, lo hacían ese tratamiento subóptimo contra nada. No era lo mismo. Con lo cual nunca había ninguna persona recibió un tratamiento de la práctica habitual. Y la pregunta es, ¿por qué lo hacían en África o por qué hacían eso del subóptimo con el placebo? ¿Por qué lo hacían? Por las dos preguntas, si querés. Y Vale la misma bolsa. querían, como decíamos hoy en el otro estudio, querían ver, por ejemplo, las etapas de la enfermedad, cómo iba el avance de la enfermedad, los que tenían placebo, tipo querían estudiar la enfermedad y sus etapas, por ejemplo. Sí. En realidad, el placebo lo que facilita es que es más barato y más rápido, ¿no? O sea, la investigación es más barata y más rápida. O sea, desde el punto de vista de los costos de la investigación, seguramente... Lo que quería era introducir el mercado ahí, tipo instalar un medicamento que fuera más barato y no, creo que pudiera acceder a ello y venderlo. Esa era la idea. Claro, pero el placebo... Más la ONU también estaba, la OMS, estaba todo el mundo embarcado en eso. O sea, la idea es crear algo más, vamos a crear algo que sea más accesible, así podemos hacer un tratamiento a los países que no lo tenían como accesible. De repente con la primera pregunta de por qué lo hacían, creo que si vos estás dando un tratamiento subóptimo con uno que no funciona porque es un placebo, ver si ese subóptimo es equivalente a que no le des nada. O sea, cuál es el mínimo de droga que tendrías que darle para lograr un efecto. Por un lado puede ser ese,
y no sé, y por el lado de África en realidad están violando, no existían de repente en ese momento derechos humanos, pues lo están violando, lo que ahora conocemos como derechos humanos, en ese momento se estaban violando porque había un acto de discriminación brutal. Entonces no importaba que se les engañara, que se les mintiera. O sea que estas pautas, volviendo un poco al tema, estas pautas surgen a partir de la necesidad de establecer algún aspecto particular para proteger a los países en desarrollo. Cuando tienen conflicto con todo esto, conflictos en el conocimiento, conflictos en la capacidad de las personas de entender lo que es una investigación, conflictos en la vulnerabilidad múltiple, ¿verdad? Países donde la vulnerabilidad pasa por distintas áreas, ¿verdad? Y donde esas personas son más fácilmente manipuladas con respecto a entrar o no en una investigación, ¿verdad? Y entonces se va a centrar fundamentalmente la pautación, fundamentalmente en lo que es se van a centrar fundamentalmente en lo que es las características y la adaptación al contexto de todas estas pautas, sobre todo en los países en vía de desarrollo, y la protección particular de los sujetos vulnerables, ¿verdad? Que aparecían, que se daban fundamentalmente esas distintas capas de vulnerabilidad, fundamentalmente en los países en vías de desarrollo, ¿verdad? Empezando simplemente por la educación y siguiendo por otras múltiples causas, ¿verdad? Muchas veces para muchas personas era la única forma de acceder a un tratamiento, ¿verdad? Porque podían acceder a un hospital, acceder a un tratamiento, si no de otra manera no podían entrar en una investigación. Bien, estas acciones epidemiológicas surgen para el ámbito de la epidemiología, ¿verdad? Que la epidemiología es un área particular, que en realidad no estudia personas, individuos, sino que estudia colectividades. ¿Y qué problemas pueden surgir desde el punto de vista ético en las colectividades, en estos estudios? ¿Para qué sirven estos estudios? Antes que lean. ¿Para qué sirven los estudios de epidemiología? Para ver la prevalencia de una enfermedad en una población. Bien, ¿para qué sirve eso? Para hacer un seguimiento. Para hacer un seguimiento y qué más. Las políticas públicas. Y las políticas públicas, como decíamos, vemos qué necesidades tiene una determinada población, qué características tiene y a dónde vamos a apuntar desde el punto de vista sanitario con respecto a algo particular. ¿Y qué riesgos éticos tiene eso? Porque en realidad la mayoría de las epidemiológicas son observacionales. Simplemente lo que hacemos es observar el comportamiento de un grupo humano con respecto a una característica particular y analizarlo desde distintos aspectos. Bueno, ¿y qué problema puede tener eso? Si no hacemos nada, no le ponemos remedio, no le sacamos nada, no tiene... ¿Qué le parece? ¿Tiene riesgo o no tiene riesgo? Seguramente si tienen ya una acción para ello, ya deben tenerlo, ¿no? Sí. Pero ¿qué aspectos particulares ven en eso? ¿Alguien habla? A ver, piensen un poquito. Que solo están observando, que no hacen nada para poder cambiar la situación esa también. Bueno, en realidad no hay un beneficio particular para los individuos. Probablemente tengan beneficios para el grupo, la comunidad, pero en estas investigaciones no hay beneficios particulares para las personas, seguramente son para todos. A ver qué dice. ¿Qué diría vos? Estaba soplando allá atrás algo. Bien. Puede ser que la muestra no refleje la población total, y por casos puntuales los resultados no sean correctos para la población. Bueno, eso es un cuidado metodológico que traen las epidemiológicas, ¿no? Para ver a quién lo haces. A veces dice características de la población uruguaya, tal cosa, ¿no? Y después está hecho de una manera que metodológicamente en realidad no es representativo de la población uruguaya. Eso es cierto. Eso es un aspecto ético importante también, la metodología que vas a utilizar para la investigación que sea apropiada al objetivo que vas a tener. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tiene? ¿Algún ejemplo de estudio epidemiológico que se les ocurra? Yo les digo, por ejemplo, bueno... ¿Cepas de virus de gripe del año? Las cepas de virus de gripe del año, por decir. Yo les digo, por ejemplo, hay un estudio que lo hicimos en el barrio Carrasco, algo así.
en Carrasco, donde se observa que el 78% de la población es alcohólica, el 97% no trabaja, en el no sé cuánto, ¿no? Digo, para ver qué hacemos en ese barrio, ¿no? Muy buena intencionada, tenemos que tener un conocimiento del lugar para poder actuar. ¿Y eso tiene algún riesgo? Y después sale cada cuatro. No olvidemos ese detalle. La investigación dio estos resultados. 78%. Lo expones a la mirada de los otros y a posibles consecuencias. Segregación. ¿De? Segregación. Estigmatización de la población a la que puede ser. Exacto. El problema de algunas epidemiológicas, si decimos, bueno, la gripe, hasta eso también puede. Ustedes se acuerdan todo el lío que hubo cuando apareció el primer dengue autóctono en el Uruguay, ¿no? Salieron todo al barrio, no podían salir a la esquina porque el departamento, la casa era como. Digo, esos elementos son de cuidado, ¿verdad? Porque pueden generar distintas cosas, entre ellas estigmatización, discriminación. Por lo cual la publicación de resultados, como decíamos anteriormente, tiene su importancia, pero también tiene importancia cómo se publica, en dónde se publica y quiénes interpretan todos esos datos, ¿no? Porque a veces son muy buenos y otras veces salen de una manera que lo único que hacen es estigmatizar. Y estamos llenos de esas investigaciones epidemiológicas que estigmatizan barrios, personas, grupos humanos, ¿no? Jóvenes, ancianos, a ver. Una investigación no tiene que ser tipo, o sea, dar un beneficio a la comunidad. Efectivamente, también es un requerimiento. Bueno, y tiene alguna particularidad. Una cosa que se discute mucho en epidemiología es el consentimiento, ¿verdad? ¿Y qué les parece a ustedes con respecto al consentimiento en investigaciones de este tipo? Y si solo va a observar, no es tan necesario. Y si por ejemplo observo historias clínicas, si por ejemplo lo que voy a observar son historias clínicas, porque quiero saber, yo qué sé, la tuberculosis en el Uruguay vinculada con... Pero las historias clínicas son de registro público para los investigadores. ¿Cómo? Las historias clínicas son de uso público para los investigadores. ¿Y por qué serían de uso público? ¿Sí? No sé, eso es lo que materiales subieron. ¿En dónde? Son materiales subieron. ¿Qué material subieron? ¿De qué era subieron? De MPS, de medicina preventiva. A ver, ¿todos entendieron lo mismo? No, porque yo tenía yo que la cabeza, o sea, es algo público, me parece que no. no estaría de acuerdo Para investigaciones no, o sea, lo que se usa en teorías clínicas es como para tener un control, poner en la sociedad. Ya sé lo que están hablando. Pero ya sea una investigación, tus datos son personales, o sea, una investigación ahí te estaría violando con los derechos que tenés. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Eso está bien o está mal? No está mal. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve el consentimiento de que van a usar mis datos como para... El ejemplo que daban era cuando se dio la política del tabaco, cuando no se podía fumar en espacios cerrados. Antes y después se evaluaron las entradas a emergencia por infarto de miocardio y se vio que antes que ahí lo usaron y no era uso público. Bien. Claro, pero no se Quizás lo que estás... Publicar, Si nosotros vamos a usar un documento que es del paciente, como es la historia clínica, es nada más que del paciente. No es público ni loco, es justamente al revés. Contiene lo que se llaman datos sensibles, que deben ser protegidos, y tenemos una ley en nuestro país que se llama Ley de Protección de Datos Personales y Habeas Data, que incluye la protección de la historia como parte de lo privado, ¿no? De lo que no debe exponerse públicamente. Lo que vos planteás es con respecto a otros mecanismos que se utilizan también en epidemiología, que son los registros anónimos, ¿no? Esas bases de datos donde vos tenés y separás, tenés datos, ingresos a emergencia, vos podés obtener ingresos a emergencias en el año 2018 por infarto de miocardio. Están ingresados en la base de datos y te dan 158 ingresos por infarto de miocardio. No te identifica la persona, no sabés. Simplemente son datos anonimizados, o sea que son datos generales que en la salud pública necesitas tenerlo porque después no sabés para dónde va a apuntar tus políticas, por ejemplo.
Pero no hay la historia clínica. Son bases de datos que son anonimizadas con el fin de obtener datos de este tipo. Mortalidad, ingresos, pero digo, tienen datos generales, no tienen datos particulares de la persona, que es bien distinto. Y son de acceso público muchas veces. Pero no son las historias clínicas. ¿Se entendió bien lo que es eso? Porque es una diferencia importante. En epidemiología se estudia mucho con base de datos, pero los datos que sacamos son anónimos, no son datos. Juancito ingresó por infarto, ¿no? Porque eso sería violar la confidencialidad de los datos. Bien, o sea que estas estaciones y las normativas epidemiológicas surgen porque se transgreden estas normas. Hasta el día de hoy en nuestro país existen investigaciones que no están autorizadas, por ejemplo, para las historias clínicas. Un tema que cuesta que se entienda, ¿no? Que nosotros no somos dueños de las historias del paciente. Porque están ahí en el cajoncito, o porque están ahí en la computadora, no podemos entrar y sacar los datos que nosotros cargamos de esas historias porque no tenemos una autorización. ¿Y por qué no lo podemos hacer? Porque si queremos lo hacemos. ¿Por qué no lo deberíamos hacer? Porque no es ético. No es ético. ¿Por qué no es ético? Porque respeta la privacidad que... Lo de la confidencialidad y la privacidad. El ámbito de la medicina práctica, cuando nosotros vamos a una consulta médica, la idea central de esa relación es una relación de confianza donde lo que yo diga va a quedar ahí. Habitualmente las personas cuentan en el ámbito de la práctica profesional cosas que no se las contarían a nadie. En 5 minutos te sentás y te la vida entera. Entonces digo, esa relación de confianza, si yo la quiebro, ¿no? Si yo la quiebro, en realidad se termina. No existe más una relación clínica, ¿verdad? Que nos pasa todo, pensándolo en uno, si uno va y se siente. Al otro día te agarra la historia. A ver qué tiene, a ver, tapones, sexo femenino. Sí tuve infarto, mira. ¿Y esto qué? ¿No? Digo, piénsenlo desde uno mismo. ¿Cómo sería esa situación? Entonces digo, bueno, por eso el análisis de historia clínica requiere la autorización de las personas. Bueno, y como decíamos, engloba a las comunidades y no a las personas individualmente. Esa es una característica fundamental, por lo cual hay algunos principios que se aplican particularmente. Vamos a tener un taller respecto a esto. Y después alguna cosa breve, así empezamos con la viñeta de la normativa nacional. Tenemos leyes que están relacionadas y que hablan de la investigación en las personas. Ellas son los derechos de investigaciones de usuarios, pacientes y usuarios del servicio de salud. Habla de cómo se debe manejar con respecto a la investigación, la historia clínica. La ley 18.331, que es de protección de datos personales y de Big Data, donde también, como decíamos, los datos en salud son datos sensibles, se llaman así, porque deben ser protegidos especialmente por las características que tienen, ¿verdad? Y el decreto, que es específico de investigación, que no es una ley, como verán, se tiene un rango inferior desde el punto de vista legal, es un decreto, sin embargo es el específico para lo que es la investigación en seres humanos. Este decreto, junto con todas estas leyes, prácticamente ronda desde el año 2008. Con lo cual, podríamos concluir que en Uruguay, antes del año 2008, no había ningún elemento legal que protegiera a los individuos que son sujetos de investigación. Pero recién en este momento aparecen algunas normativas. Y el efecto de las normativas es poner esos aspectos éticos en leyes que permitan su protección. Ese es el. O sea, van en paralelo, a veces no van juntos, lo ético y la investigación tenemos algunos problemas con respecto al decreto, pero busca proteger esos aspectos éticos a través de una obligación, que obliga de una manera distinta, ¿verdad? Los investigadores ya en estas investigaciones multinacionales, por ejemplo, no podrían hacer, en el caso del placebo, no podrían haber hecho esa investigación en el Uruguay, porque legalmente no está autorizado. Y porque, obviamente, previamente, éticamente tampoco lo estaba, pero lo hicieron remojar. Bueno, el decreto, alguna cosa de referencia importante, se centra en lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Declaración de Bioética de Derechos Humanos, que es otra normativa internacional, en la Declaración de Helsinki del año 2000. ¿Se acuerdan que dijimos que acá había habido un quiebre donde en el año 2008 se flexibilizan
todos los aspectos vinculados al placebo y a las obligaciones con los sujetos de investigación, ¿verdad? Y regulan todo tipo de investigación, incluida la epidemiológica, con algunos aspectos que deben cumplirse. Todo investigador, y ustedes particularmente, deben ponerse en contacto con ese decreto, leerlo, saber cuál es el contenido, porque además se cumplirá van a investigar. Bueno, ¿cuál es la finalidad? Proteger a los sujetos de investigación, obviamente, ¿no? Bueno, y acá los aspectos éticos que contienen, a grandes rasgos, aspectos metodológicos, el consentimiento de las personas como algo obligado para su realización, la moderación de riesgos-beneficios, la garantía de que esos daños deban ser, digamos, evitados en primer lugar y luego la persona pueda tener acceso a una forma de reeducación o de reparación de esos daños. Que las investigaciones tengan relevancia en el país, ¿verdad? Que lo que vayamos a investigar sea importante para nuestra ciudadanía. Esto es lo epidemiológico, el respeto por hábitos y costumbres de las poblaciones que vamos a investigar, y la obligación de instalación de comités de ética de la investigación, que está a cargo, digamos, la organización y la acreditación a cargo de la Comisión Nacional de Bioética de la Investigación, que es la que determina si las características de ese comité se corresponden con lo que la ley establece y con las características, ¿verdad? Esos comités con personas de distinta procedencia, con distintas profesiones, con el miembro lego que representa a la comunidad, etc. Que son obligados y que están en formación, porque deberían estar en cada institución que se hace investigación. Recién ahora estamos como dándole pedal a todas esas cosas y generándose nuevos comités. Bueno, alguna cosa general es que no se debe permitir que un requisito ético, legal o jurídico, nacional o internacional, disminuya o elimine cualquier medida de protección para las personas que participan en la investigación. Esta comunidad es general. Como decíamos, todos podemos ir a más, o sea, ser más estrictos, pero no bajar de lo que es ese mínimo exigible que son los derechos. Bien, bueno, lean la bibliografía, lean las normativas, no son de 150 páginas, son bastante acotadas y tienen un contenido de un montón de aspectos que necesitamos conocer. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, arrancamos la viñeta.